Hola, ¿qué tal? Soy León002 y sean bienvenidos a otro video. Henry Travis es un personaje muy interesante en el universo de Resident Evil. Durante mi último video de la cronología de las montañas Arklay, mencionamos de manera muy breve a este personaje, y dijimos que esa era otra historia muy aparte. Igual y sobra decirlo, pero para que no quede en el aire como un cabo suelto, este viaje a África no fue una casualidad. Spencer ya sabía de esta flor, pues leyó sobre ella en la enciclopedia Resumen de Historia Natural publicada por Henry Travis durante el siglo XIX, el cual es otra historia muy aparte. Así que ahora les doy la bienvenida a esa otra historia, una que es más simple que las demás historias de este universo de Resident Evil, pero cuyo impacto generó que todas las historias que hoy conocemos pudieran existir. Así que acompáñenme a ver la historia de Henry Travis. Travis Trading era una compañía comercializadora de mercancía y cuya fundación ocurrió en algún punto del siglo XVIII, durante la llamada era de la exploración. Si bien no se conoce mucho de esta empresa, se sabe que su fundador fue Thomas Travis. Hasta este punto se sabe que Thomas Travis tenía 7 hijos, y entre ellos nuestro protagonista, Henry Travis. Henry, fascinado por las hazañas registradas de David Livingstone, un explorador de la vida real, iniciaría su propia aventura, una muy específica y ambiciosa: investigar el continente africano hasta el último detalle. Flora, fauna, cultura, folclore, topografía, minerales, todo lo que pudiese ser registrado. Durante el transcurso de 34 años, Henry Travis realizaría 5 expediciones a África, todos estos viajes financiados por los recursos de Travis Trading. Durante alguno de estos viajes, Henry Travis viajó a la zona actualmente conocida como Zona Autónoma de Kiyuyu, donde tuvo conocimiento de la tribu Ndipaya y de la flor Ascensión al Sol. Se desconoce si Henry Travis tuvo acceso al jardín subterráneo o si los miembros de la tribu Ndipaya le hablaron de él. Lo que sí sabemos es que Henry plasmó en su investigación el ritual que la tribu Ndipaya realizaba desde la época de sus ancestros, que consistía en ingerir la flor y aquel que sobreviviera a sus efectos sería nombrado como líder de la tribu, esto debido a las habilidades que la flor otorgaba. Tras su última expedición, Henry Travis regresó a Europa y comenzaría la publicación de toda su investigación y descubrimientos. Todo ese trabajo y esfuerzo se vio reflejado en una obra de 72 tomos, titulada Resumen de Historia Natural. Animales, plantas, insectos, cultura, tradiciones, topografía, folclore, documentos, pueblos, todo lo que se podía encontrar en África se vio plasmado en esta ambiciosa enciclopedia. Sin embargo, poco tiempo después de su publicación, su obra fue catalogada como fantasiosa y creyeron que Henry se había tomado varias libertades creativas para su investigación debido a la información tan precisa y meticulosa que su trabajo presentaba. Al final, toda la comunidad científica simplemente tachó el trabajo de Henry Travis como poco creíble y perdió toda la reputación de esta comunidad. Así, su trabajo de 34 años dejó de publicarse. 2 años después de regresar a casa, Henry Travis falleció debido a una fuerte depresión. La historia de Henry Travis termina aquí, pero su legado no pasaría desapercibido. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? La respuesta es la misma familia Travis y la empresa Travis Trading. Viendo tan valiosa información que Henry había recolectado en su enciclopedia, el hermano menor de Henry y en ese momento actual presidente de Travis Trading, difundió el rumor de que el trabajo de Henry era pura ficción. Esto con el objetivo de que Travis Trading fuera la única que contara con dicha información y sacarle provecho. Una jugada muy sucia, pero esta puñalada sentaría las bases de una empresa mayor. Travis Trading usaría la información de Henry para su propio beneficio, y a finales del siglo XIX comenzarían sus operaciones en África, explotando los recursos naturales y recolectando muestras de flora y fauna. Los minerales valiosos y piedras preciosas fueron saqueados, y yacimientos de extracción de petróleo fueron instalados por todo el continente. Travis Trading se asentaría de manera firme a mediados del siglo XX, es decir, entre 1940 y 1950. Travis Trading formaría entonces 3 divisiones importantes durante este proceso de extracción y desarrollo de recursos y bienes. La división farmacéutica, encargada de desarrollar medicamentos a base de recursos extraídos del continente. La división de transporte marítima, la principal función que había desempeñado Travis Trading hasta ese entonces.
la División de Desarrollo de Recursos, que se encargaba de producir bienes a partir de la extracción de elementos naturales de la Tierra. Estas tres divisiones se fusionarían en 1960 para formar la empresa conglomerada de transporte de mercancías, desarrolladora de recursos y productos farmacéuticos, Trisol. Así pues, el legado que Henry Travis tanto añoraba vivió en forma de una empresa multinacional reconocida y perteneciente a la Federación de Compañías Farmacéuticas, misma a la que pertenecía Umbrella. Sin embargo, varias copias de algunos volúmenes del resumen de Historia Natural llegaron a manos de otra persona durante la década de 1960. Oswald Spencer leyó en el trabajo de Henry Travis sobre la flor Ascensión al Sol, creyendo que el responsable de que esta flor tuviera sus efectos era por un virus, y así, en 1966, realizaría varios viajes a África junto a James Marcus y Brandon Bailey, lo que eventualmente condujo al descubrimiento del virus progenitor, justo como Spencer había sospechado. El resto es historia. Y esa fue la historia de Henry Travis, una historia sobre un explorador nato que deseaba dejar su marca en el campo de la ciencia, y que al final fue traicionado por la ambición de su familia, pero que al mismo tiempo daría pie a uno de los desarrollos científicos más importantes de la humanidad, pues sin los descubrimientos de Henry Travis no habría Umbrella ni Trisol, siendo estas dos empresas unas de las benefactoras más importantes en este universo. Y bueno, de mi parte eso es todo. Les recuerdo que aquí abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales como lo son Facebook, Instagram, Twitter y mi página personal para comprar mis libros. Yo soy León002 y aquí me despido. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Espero que les haya gustado este video. Ahora que ya acabó el video, y si me lo permites, me gustaría hablarte de mi nuevo libro, Tierras Ferales. Hace una centuria que la humanidad cayó. El responsable, una enfermedad contagiosa llamada la feramona. El viejo mundo de los humanos queda atrás. Ahora, el nuevo mundo se rige con reglas diferentes. La humanidad vive encerrada y en confinamiento permanente en zonas seguras llamadas asentamientos. Pero cada cierto tiempo, un grupo de valientes soldados debe salir del confinamiento para buscar comida, buscar suministros y buscar una posible cura a esta enfermedad. Tierras Ferales es una historia de supervivencia, de misterio y de amistad. Si gustas leerlo, abajo en la descripción está el enlace para poder comprar el libro. Me harías un gran favor leyéndolo. Muchas gracias.